Algo hemos ganado. Por fin escuchamos a UPN, aunque sea en el arranque de la campaña, hablar de austeridad. Ojalá le hubiéramos escuchado hablar de austeridad y actuar en consecuencia en estos últimos 4 años. Difícil casar austeridad y proyectos megalómanos como este Museo de los Sanfermines, pero como digo, bienvenidos sean al club. Austeridad porque se han terminado las épocas de vacas gordas. Se han terminado para todos, en nuestras casas, en nuestras vidas, pues en nuestras instituciones igual. Por cierto, austeridad que no quiere decir el constreñir y el terminar, el recortar los servicios a los ciudadanos, no. Austeridad que quiere decir trabajar con eficiencia o austeridad que quiere decir trabajar cortando con mucho esas épocas de Yolanda Barcina con un número de cargos de libre designación que han resultado caros y muy poco eficientes, como veremos en otros momentos, al Ayuntamiento de Pamplona. Hay que poner en valor uno de los tesoros que tiene la institución, la principal institución de la ciudad, como es su cuerpo de funcionarios. Ahí hay mucha gente que puede trabajar con un equipo de gobierno a una y hacerle cara a la crisis. Una crisis, por cierto, a la que tenemos que hacer frente con austeridad, pero no solo porque se han terminado las épocas de vacas gordas y se han terminado también los tiempos de mayorías absolutas. Esta nueva crisis hay que encararla consensuando voluntades, hay que encararla hablando, con diálogo. Y eso es algo también a lo que UPN debiera empezar a acostumbrarse un poquito.